inhumano el frío que hace. Bueno, arranquemos. Bueno, chicos, comencemos así, porque la verdad que además estamos todos con mucho frío. Bueno, lo que nos faltaba ver en cuanto a las secreciones era la secreción de bilis. La bilis, como dice aquí, es otro de los productos que se secreta al intestino delgado. La bilis se forma en el hígado, ¿sí? Y se acumula en la vesícula biliar y se libera hacia el intestino delgado en situaciones particulares porque la secreción de la bilis está muy regulada. Yo solamente les traje un esquema sencillo, seguramente cuando vean hígado con la doctora Mosca va a volver a explicar la síntesis de bilis, pero solamente para que veamos de dónde proviene la bilis proviene del colesterol, ¿sí? En el hígado, a través de hidroxilasas, se hidroxila y se forman lo que se llaman los ácidos biliares primarios, el ácido cólico y el ácido quinodisoxicólico. Y en el intestino, por bacterias intestinales, se forman lo que se llaman los ácidos biliares secundarios. En el intestino sufre una deshidroxilación, ¿sí? Y por acción de estas bacterias intestinales se forman los ácidos biliares secundarios, ácido desoxicólico y ácido litocólico, ¿sí? Y luego en el hígado se produce una conjugación para formar lo que son las sales biliares, ¿sí? Se conjugan con taurina o con glicina y se forma el ácido glucodesoxicólico, taurodesoxicólico y con otros aminoácidos. Estos gráficos, muchos de los gráficos de la teórica ya se los dije, pero son o de Costanzo, como es este caso, o de Boron. Bueno, ¿qué sucede? Esa bilis que sale del hígado se va a concentrar en la vesícula biliar, se va a reabsorber agua y solutos, ¿sí? Y esta regulación de la secreción de la vesícula biliar, de la secreción, va a estar dada fundamentalmente por regulación hormonal. ¿Se acuerdan que hablamos de la colecistoquinina, que era secretada por el duodeno? La colecistoquinina va a estimular la liberación de la bilis desde la vesícula y también va a relajar el esfínter de Oddi, produciendo justamente la liberación de la bilis a nivel del duodeno. Las sales biliares van a ser reabsorbidas en el ilio y van a pasar a la circulación portal y van a ser reutilizadas por el hígado, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquitito cuando veamos absorción, cómo se absorben esas sales biliares, ¿sí? Que pueden estar conjugadas o no y se reabsorben por cotransporte con sodio. La bilis es muy importante porque va a servir para la emulsión de las grasas y para la correcta absorción de lípidos. Así que este producto también es un producto importante en cuanto a lo que es las secreciones, ¿sí? Bueno, esto no lo vamos a ver ahora porque lo vamos a ver después, pero es la reabsorción de sales biliares a partir del intestino. Y creo que de aquí nada más era lo que nos quedaba. La bilis, la característica que tiene es que esas sales son anfipáticas, es decir, tienen una parte que es hidrosoluble y una parte que es liposoluble o lipofílica y hidrofílica, y eso va a permitir que la bilis se una a las micelas de los lípidos, permita la emulsión y la correcta acción de las distintas enzimas digestivas. Esto era lo que nos faltaba en cuanto a secreciones. Vamos a ir ahora a digestión y absorción de nutrientes, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es digestión y absorción, que lo vamos a ver en una sola parte. Vamos a ir viendo las dos cosas a la vez, cómo se digieren y cómo se absorben. Y vamos a ver algo de manejo de agua y absorción de agua a nivel intestinal y absorción de solutos y algunas vitaminas. Como ustedes saben, los nutrientes pueden estar formados o forman parte de nuestra dieta y son fundamentalmente proteínas, hidratos de carbono y grasas, algunos minerales y vitaminas, ¿sí? Y también fibras que en general
son no digeribles, como la celulosa y las pectinas. Esos son los nutrientes principales de nuestra dieta. Las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas serían los macronutrientes, ¿no? Y los minerales, las vitaminas, los micronutrientes. Bueno, esto es lo que aparece aquí. ¿Qué es la digestión? Bueno, es el proceso por el cual esas macromoléculas son convertidas a formas que pueden ser absorbidas. Y esto es favorecido fundamentalmente por las enzimas. Mientras que la absorción es el transporte de esas formas pequeñas que pueden ser absorbidas a través de las microvellosidades del epitelio intestinal. Fundamentalmente la absorción se va a producir en el intestino delgado. Y justamente, como les puse ahí, es favorecida por la estructura de las microvellosidades. La superficie de absorción del intestino delgado es muy amplia gracias a eso, al ribete, el famoso ribete en cepillo. Vamos a comenzar por los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono habituales en la dieta fundamentalmente son polisacáridos, disacáridos y algunos monosacáridos. Polisacáridos, ustedes esto ya lo vieron en bioquímica, así que muchas cosas las manejan mejor que yo. Almidón, celulosa están fundamentalmente en las harinas, ¿sí? Arroz, maíz, papa también. Glucógeno, que está en carne, pero la cantidad de glucógeno que hay en la carne es poca. Vale decir que la principal fuente de hidratos de carbono en nuestra dieta son las harinas. Disacáridos, sacarosa y lactosa, que es el azúcar que está en la leche, y algunos monosacáridos como glucosa, fructosa, el azúcar que está en las frutas, en la miel, y rafinosa, que es el azúcar, el monosacárido presente en algunas legumbres. Vamos a empezar viendo un poquitito cómo es la constitución del almidón, que en realidad es el hidrato de carbono principal de nuestra dieta. Si ustedes se acuerdan, el almidón está formado por dos tipos de cadenas, ¿sí? La amilopectina, que tiene una cadena lineal con uniones alfa-1,4 en las glucosas y también uniones alfa-1,6 porque es ramificada, mientras que la amilosa solo son cadenas lineales con uniones alfa-1,4. Esto solo como para recordarlo, porque después vamos a ver cómo actúan las enzimas que digieren esto. ¿Qué enzimas van a digerir los hidratos de carbono? Bueno, las dos enzimas que ya nombramos como secreciones de las glándulas salivales y también del páncreas. Alfa-amilasa salival y alfa-amilasa pancreática, que acá no la puse. También va a haber otras enzimas que son fundamentalmente duodenales, que son estas, disacaridasas, como la maltasa, isomaltasa, sacarasa y lactasa. Vale decir que, considerando que hay una enzima que digiere los hidratos de carbono secretada por las glándulas salivales, la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. Esa alfa-amilasa salival tiene para actuar un pH que puede ir entre los 6,9 hasta los 7,4 aproximadamente. La alfa-amilasa salival tiene las mismas propiedades de corte y de hidrólisis que tiene la alfa-amilasa pancreática. El punto es que el alimento permanece poco tiempo en la boca y por lo tanto la acción de la alfa-amilasa salival es poca por eso, ¿sí? Deberíamos aprender a masticar más, no solamente para favorecer la trituración del alimento, sino también para favorecer la degradación a nivel bucal. ¿Qué es lo que hace esta alfa-amilasa? Corta solo enlaces alfa-1,4. No puede cortar enlaces alfa-1,4 que estén cerca de los enlaces terminales y tampoco va a cortar enlaces alfa-1,4 que estén cerca de las ramificaciones 1,6 de la amilopectina. Por lo tanto, como producto de la degradación, lo que vamos a tener son maltotriosas, maltosas, es decir, disacáridos, trisacáridos y algunas dextrinas límite. Se llaman así porque son las que van a tener la unión alfa-1,6 y
los monosacáridos que no pudieron ser cortados porque estaban cercanos a esa unión. Es decir, que producto de la degradación del almidón, nosotros lo que vamos a tener son disacáridos, trisacáridos y las dextrinas límites. ¿Qué sucede con eso? Esto va a ser igual, como les digo, en la boca como en el intestino delgado, porque a nivel de lo que es estómago no hay digestión de hidratos de carbono, no hay enzimas que puedan hidrolizar los hidratos de carbono. Vale decir que una vez que el alimento es deglutido y pasa al estómago, recién los hidratos de carbono vuelven a redigerirse en el intestino delgado, ¿sí? Por la secreción de la alfa-amilasa pancreática. Bien. Una vez, vuelvo un poquito, una vez que se producen estos productos de degradación del almidón, como yo les dije, no se pueden absorber hidratos de carbono que no sean monómeros. Todos los hidratos de carbono se absorben como monómeros. Por lo tanto, necesito volver a degradarlos. Y para esa degradación son importantes las disacaridasas que están en la membrana apical de los enterocitos. Y esas disacaridasas son varias, ¿sí? Y van a degradar a la lactosa, va a ser la lactasa, ¿sí? Van a degradar a la sacarosa. Esta enzima se secreta como un dímero, pero va a tener función de sacarasa por un lado y función de isomaltasa o dextrinasa, que va a degradar a las dextrinas, por otro. Y para las maltotriosas o las triosas, ¿sí? Va a haber una glucoamilasa, ¿sí? O también llamada maltasa. Ahora las vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Estas figuras de Boron, yo porque sé que a ustedes les gusta saber de dónde salen las cosas. En el caso de la lactasa lo que hace es dividir a la lactosa. ¿Se acuerdan que la lactosa era glucosa y galactosa? La divide en sus monómeros, ¿sí? Y estos así van a poder ser absorbidos. Ahora vamos a ver cómo. Acá tenemos la glucoamilasa, también conocida como maltasa, que lo que hace es tomar las maltosas o maltotriosas y producir glucosa. Y la sacarasa isomaltasa, ya les digo, se secreta como un dímero, después se hidroliza, pero tiene la función, por un lado, de degradar sacarosa, ¿sí? Y por el otro lado, dividir a las dextrinas límites, porque esta sí puede romper el enlace alfa-1,6. ¿Sí? ¿Cómo se absorbe? Bueno, acá está de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son las enzimas? Lactasa, maltasa, sacarasa, isomaltasa. Esas son las disacaridasas, importantísimas, porque la falta de estas disacaridasas genera intolerancia, sobre todo la falta de lactasa. Se genera intolerancia a la lactosa. Vieron que hay muchas personas intolerantes a la lactosa, sobre todo cuando son adultos. Y eso es porque la actividad de la lactasa se va perdiendo. Sobre todo en las razas negras hay menos actividad de lactasa que en las razas europeas, ¿sí? No sé si es producto de que hay un acostumbramiento por el tipo de alimentación, que en general hay más ingesta de lácteos en las razas blancas que negras, pero es cierto que la actividad de lactasa se pierde y hay intolerancia. Y esa intolerancia y esa falta de disacaridasas genera trastornos digestivos importantes. ¿Por qué? Porque estos glúcidos quedan en la luz del intestino, son degradados por bacterias, por la flora bacteriana, que es, digamos, que aparece como parásita en nuestro organismo, como organismos cooperadores, y eso genera producción de dióxido de carbono, ¿sí? Genera retención de osmolitos dentro de la luz y puede producir diarreas, distensión abdominal, etc. Por eso son tan importantes. ¿Cómo se absorben los monosacáridos? Bueno, se absorbe parecido a como se absorbe la glucosa en el túbulo contorneado proximal del riñón, por un simporte sodio-glucosa. Pero acá el transportador que se expresa es el LGT1.
No aparece el 2 como aparecía en el túbulo contorneado proximal del riñón. Esta isoforma es la SGLT1. Es un cotransporte activo secundario. Fíjense que siempre, como les dije, para la parte de secreción, también es cierto que los enterocitos, al igual que las células epiteliales que rodean a los túbulos de la nefrona, son asimétricas, van a expresar proteínas diferentes en su parte apical que en la membrana vasolateral. La glucosa entra por ese GLT1 por cotransporte con sodio, y este transportador también transporta galactosa. Así que glucosa y galactosa por ese GLT1. ¿Por dónde sale? Por un GLUT2 que está en la membrana basal. Y de allí, por supuesto, pasa al torrente sanguíneo. La fructosa, bueno, estos son los azúcares que transporta de glucosa, de galactosa, y también puede transportar de silosa. La absorción fundamentalmente se produce en duodeno y yeyuno, la absorción de glucosa. La fructosa no pasa por el transportador acoplado a sodio, sino que tiene un transportador específico que es el GLUT5. Los GLUT son transportadores de glucosa. Hay distintas isoformas que se expresan en diferentes tejidos. Muchas de las isoformas transportan glucosa independientemente de la acción de la insulina, excepto el GLUT4, que es el que responde a insulina y que ya lo vamos a ver más adelante, aparece en músculo, en tejido adiposo. Pero en el tracto gastrointestinal, los transportadores no dependen de la secreción de insulina. Este GLUT5 transporta fructosa, y la fructosa de nuevo va a salir igual que los otros por GLUT2. Solamente acá, como para que sepan, ahora ya hay caracterizados más, y creo que hay hasta 9 isoformas del GLUT, así que esto es un poco antiguo, pero para que vean todas las isoformas de GLUT que pueden aparecer, ¿no? Y en dónde aparecen, hay en intestino, en riñón, en tejido epididimario. Bien, como les dije, las disacaridasas bacterianas pueden estar actuando sobre los monosacáridos que no sean digeridos, o sobre algunos disacáridos en forma anaeróbica, y pueden producir ácidos grasos de cadena corta, ácido láctico, metano y dióxido de carbono, y son las que generan estas inflamaciones abdominales y trastornos digestivos. Obviamente, como quedan como osmolitos, como les dije, van a generar secreción acuosa, cólicos y aumento del tránsito intestinal. ¿Cuáles son los síndromes más comunes de malabsorción de los hidratos de carbono? Bueno, como les dije, la intolerancia a la lactosa, falta de ese GLT1 y por lo tanto falta de absorción de glucosa o galactosa, y la deficiencia de las disacaridasas, sobre todo sacarasa y isomaltasa, pero todos generan trastornos similares. Bueno, vamos a los lípidos, estos son un poquito más complejos. Ustedes saben que los principales lípidos de la dieta son triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Los triglicéridos, como ustedes saben, son ésteres de glicerol más un ácido graso, ¿sí? Y esos triglicéridos fundamentalmente van a ser degradados por lipasas, que lo que van a hacer es, van a hidrolizar los ácidos grasos que estén en posición 1 y 3, y van a dar monoacilglicéridos o monoglicéridos. ¿Dónde se secretan esas lipasas? Bueno, hay 3 sitios de secreción de lipasas. Hay una lipasa lingual y una lipasa estomacal, pero ambas tienen bastante poca actividad, y la degradación de los lípidos que se produce tanto en la boca como en el estómago es muy pobre. La principal degradación de los lípidos se va a producir a nivel de lo que es el intestino delgado, fundamentalmente en duodeno y yeyuno, gracias a las secreciones pancreáticas. De nuevo,
ahora están en amarillo las enzimas que degradan los lípidos, tenemos la lipasa pancreática y vamos a tener para degradar fosfolípidos y colesterol, fosfolipasas y colesterol estearasas. Fíjense que yo acá les puse lipasa colipasa, porque la lipasa pancreática para actuar necesita de la colaboración de esta colipasa y ya vamos a ver por qué. Ustedes saben que los lípidos no son solubles y que en realidad lo que forman es, una vez que actúan los distintos ácidos estomacales y algunas enzimas que pueden estar participando en el duodeno, es estas gotas de emulsión. Esas gotas de emulsión lo que tienen son distintas capas lipídicas, ¿sí? Y van formando como si fuera un brote a partir de los cuales se van a formar las micelas, ¿sí? En realidad, las sales biliares lo que hacen es ayudar a la emulsión de estas grasas, justamente por su característica anfipática. Por eso, cuando tenemos problemas de vesícula, tenemos trastornos en lo que es la digestión y la absorción de las grasas, porque al no haber una buena secreción de sales biliares o cuando hay una obstrucción de la vesícula por una litiasis, se producen estos trastornos porque justamente las grasas no se pueden emulsionar. ¿Y cuál es la importancia de que se emulsione? Y cuanto más pequeñas las partículas sean, más superficie de acción va a tener la lipasa y mejor va a ser la degradación. Por eso es tan importante, ¿sí?, la acción de las sales biliares. ¿Qué se forman? Se forman estas micelas que en realidad tienen un poquito de todo. Sí. Mirá, me dijeron que prendieron la calefacción. Yo estoy helada. Si quieren, córranse, chicos, no la pasen mal, pero no tengo manera de avisar a nadie porque yo no siento que entre aire frío. A ver. Que el aire no arrancó, que no está prendido, así que no, yo lo siento, yo estoy helado, no me saqué la campera. Bueno, sigamos, chicos. Perdón, estas micelas, que como les decía, están compuestas, ¿sí?, por ácidos grasos y fosfolípidos, necesitan llegar a lo que es la parte apical de las microvellosidades. En esa parte apical de las microvellosidades, el clima, por decirlo así, es diferente. Hay lo que se llama una zona de desequilibrio. ¿Se acuerdan que yo les dije que para proteger del quimoácido que llega, más de la acción de las distintas enzimas, nosotros teníamos en a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, secreción de moco y bicarbonato. Por lo tanto, esta capa es lo que se llama ese microclima de desequilibrio. ¿Por qué? Porque va a estar una fase ácida, que es la secreción que viene del estómago, más esa fase alcalina que está formada por este moco y el bicarbonato. Y además hay lo que se llama una capa de agua estática. Una pequeña capa de agua que se forma por encima de ese mucus
que no está en movimiento. Por lo tanto, para la micela atravesar esa barrera es limitante para que los lípidos se puedan absorber. Ahora, para que los lípidos se puedan absorber, no se pueden absorber como micelas. Necesito absorberlos o como monoglicéridos o como ácidos grasos libres, pero de cadenas no muy largas. Pueden entrar libremente ácidos grasos de hasta 10 de largo. ¿Cómo se degradan esos triacilglicéridos? Por acción de la lipasa, como les dije. Ahora, la lipasa, para acceder a la micela, necesita de una colipasa, porque por sí misma, por la estructura de la enzima, no puede. Por lo tanto, necesita de la colipasa, que es secretada a nivel intestinal. La colipasa favorece la interacción de la lipasa en la micela y la hidrólisis de los ácidos grasos. Y ahora quedan estos monoglicéridos o diacilglicéridos que van a poder entrar. ¿Por dónde entran? Por transportadores apicales, transportadores de ácidos grasos que están en la membrana. Como les dije, para la hidrólisis de lípidos, bueno, lipasas preduodenales, la lingual y la estomacal, el sustrato, los triglicéridos y la formación de ácidos grasos y monoglicéridos, ¿sí? También la lipasa pancreática, que tiene la misma acción, la colesterol esterhidrolasa, que va a degradar a los ésteres de colesterol y también algunos compuestos que derivan de colesterol, dando colesterol y ácidos grasos, y la fosfolipasa, que tiene como sustrato fosfatidilcolina o algunos otros fosfolípidos y va a dar ácidos grasos, el glicerol, ácido fosfórico y la colina, que son todos los componentes de ese compuesto. Bueno, esto es para que vean cómo es la acción. ¿Qué pasa y dónde se van a absorber estas grasas? Como les dije, en las microvellosidades. Y hay dos transportadores. Hay proteínas de unión de los ácidos grasos que están en la membrana de las microvellosidades, toda esta sigla viene de su nombre en inglés, y que van a transportar ácidos grasos de cadena larga, de más de 10 carbonos. Y otra proteína, que es la CD36, que es una traslocasa de ácidos grasos de cadena corta. Pero estos ácidos grasos no pasan como ácidos grasos a la circulación. Ustedes ya saben, en circulación no hay ácidos grasos libres. ¿Qué es lo que sucede en el citosol? Se resterifican. Se resterifican a partir de estas distintas proteínas que los van a unir y a partir de acetil-CoA van a volver a formar triacilglicéridos. Esto lo vemos mejor acá. Entran monoglicéridos, ¿sí? Que pueden ser, ya les digo, de cadena larga o de cadena corta, y entran a través de esos dos distintos transportadores, ¿sí? Y a partir de la acetil-CoA sintasa vuelven a formarse triglicéridos, fosfolípidos y éster de colesterol. Estos, en el Golgi, por un proceso que ustedes habrán visto, no sé si ya vieron síntesis lipídica o transporte, bien, vuelven a formar partículas que son ahora los kilomicrones, y es así como las grasas pasan a circulación, como kilomicrones, y van ahora no a los vasos sanguíneos, sino a los linfáticos, a los quilíferos, y de ahí, por los grandes vasos linfáticos, van a volver a circulación portal. ¿Sí? La, digamos, degradación final se va a producir a nivel tisular, ¿sí? Por ejemplo, por lipoproteína lipasa, que va a degradar a los lípidos de los kilomicrones y va a permitir ahora sí la absorción del ácido. Pero circulantes no se encuentran como libres, como pasa con la glucosa, sino que están como kilomicrones, reesterificados a partir de los procesos que sufren a nivel del enterocito.
Bueno, esto es como para que lo vean un poco más complejamente, ¿sí? Hay una célula absortiva, pasa el colesterol, lisofosfolípidos, monoglicéridos, en el retículo endoplásmico y en el Golgi se forman esos kilomicrones y esos kilomicrones, lo estoy simplificando pues ya lo vimos, ¿no? Van a pasar al linfático y de allí a la circulación y a los capilares sanguíneos. Esta es de boro. Bien, también se absorbe a nivel intestinal, como les decía, los ácidos biliares, recirculan, ¿sí? Pueden reabsorberse por transporte mediado con sodio, por un simporte. Estos se unen a proteínas fijadoras a nivel de lo que es el enterocito, no se conocen bien cuáles son esas proteínas, y van a salir por la membrana basal o vasolateral para ir por vía portal al hígado. Los ácidos biliares que no están conjugados con aminoácidos difunden por difusión simple, porque son justamente lipofílicos, y también van a fijarse esas proteínas fijadoras citoplasmáticas y luego van a salir por membrana basal. El proceso no se conoce demasiado, por eso solamente sepan que esos ácidos biliares también van a ser reabsorbidos y reutilizados, ¿sí?, por el tracto gastrointestinal. Bien, ¿qué alteraciones pueden producirse en lo que es la digestión y la absorción de los lípidos? Una insuficiencia pancreática, por ejemplo, una pancreatitis, perdón que los tengo. Disculpa, pero es difícil hacer las dos cosas. Una pancreatitis va a hacer que las enzimas pancreáticas no se liberen correctamente, y eso puede impedir la correcta degradación de lípidos por falta de lipasa. Puede suceder que se acidifique demasiado el contenido duodenal. Acuérdense que las enzimas pancreáticas necesitaban de un ambiente o de un pH alcalino en el duodeno para poder actuar. ¿Se acuerdan que teníamos no solo la liberación de colecistoquinina, sino también de secretina? Y que la secretina estimulaba la secreción de acuosa, digamos, del páncreas, rica en bicarbonato. Si yo tengo, por ejemplo, un síndrome que se llama de Zollinger-Ellison, donde hay un adenoma que produce gastrina, acuérdense que la secreción de gastrina estimulaba mucho la secreción de ácido clorhídrico. Va a haber una sobreacidificación y por lo tanto una entrada de un quimo sobreacidificado, por decirlo así, al duodeno. Y eso puede hacer que las enzimas pancreáticas no estén totalmente activadas. También la disminución del mismo bicarbonato por pancreatitis, porque no solo va a disminuir la secreción enzimática, sino también la acuosa. Deficiencia de sales biliares, ya lo dijimos, a veces las sales biliares puede ser que no tengan los aminoácidos conjugados correspondientes, glicina y taurina, y por eso la sal ahora no es efectiva en cuanto a lo que es la emulsión de la grasa. Disminución del área de absorción. Una enfermedad celíaca, por ejemplo, que destruye lo que son las microvellosidades, puede también causar alteraciones en la absorción lipídica. O la incapacidad de sintetizar las apoproteínas que van a formar parte de lo que es los kilomicrones. Y por lo tanto no hay ahora una correcta absorción y un correcto traslado de esos kilomicrones. Entonces, todas estas alteraciones pueden producir alteraciones en la digestión lipídica. No tienen por qué saber estas patologías, pero como aparecen en la bibliografía, son las más comunes, a título de conocimiento. Bien, vamos a lo que es la digestión de las proteínas. Las proteínas, como ustedes saben, son fundamentales en la dieta porque además, más allá de que por supuesto son fundamentales también los lípidos y los hidratos de carbono, en el caso de los lípidos porque van a ser los que provean la mayor energía, los hidratos de carbono van a ser los que formen parte de lo que va a ser o van a aportar a los niveles de glucemia plasmáticos,
¿sí? Y van a ser fuente rápida de energía. Pero las proteínas son fundamentales porque son las que van a dar la estructura, ¿no es cierto? Y las que van a dar todo lo que es la consolidación de distintos tipos tisulares, ¿sí? Las proteínas comienzan su digestión a nivel estomacal. Ahora están en blanco las enzimas, les digo para que vamos como sumando. Gracias a la acción de la pepsina. Acuérdense que la pepsina no se liberaba como tal, sino que se liberaba como un prosimógeno, como el pepsinógeno, y que por acción del ácido clorhídrico se transformaba en pepsina. Esa pepsina es una endopeptidasa, ¿sí? Va a cortar enlaces peptídicos que estén lejos de los extremos aminos o carboxilos de la proteína, y va a producir, como producto de degradación, peptonas o algunos péptidos cortos, que van a continuar su degradación a nivel del duodeno, por acción de las enzimas pancreáticas nuevamente, muchas de las cuales son proteolíticas y que también se van a liberar como simógeno. Y ahora vamos a ver cómo se van a activar. Y también va a haber en la mucosa duodenal algunas enzimas que van a servir para lo que es la degradación final, porque los péptidos en general no se absorben, necesito que sean aminoácidos o péptidos muy pequeños, ¿sí? De 3 o 4 aminoácidos, y si no, como aminoácidos simples. Y para eso voy a necesitar de estas dipeptidáceas y oligopeptidasas que se encuentran en la mucosa entérica, en lo que es la parte apical de los enterocitos. Vamos a ver un poquitito qué pasa en el estómago. Bueno, como les dije, en el estómago la secreción del pepsinógeno, que va a ser activado por el ácido clorhídrico. Acuérdense que esto además era estimulado por todo lo que era sistema nervioso autónomo, acetilcolina, ¿se acuerdan? Secreción de ácido clorhídrico, también por histamina. Ese pepsinógeno a un pH de 1.8 a 3.5, gracias al ácido clorhídrico, se transforma en pepsina. Y esta pepsina tiene justamente su acción óptima a este pH ácido. Una vez que el quimo llega al duodeno, se liberan enzimas pancreáticas, que también se liberan como prosimógenos. Fundamentalmente, lo que se libera es tripsinógeno. Y por acción de una enzima duodenal, que es la enteroquinasa, el tripsinógeno se va a transformar en tripsina. Ustedes van a ver que en el trabajo práctico, ustedes van a poner de alguna manera en evidencia las acciones de las distintas enzimas, lipolíticas, proteolíticas, y van a ver que en algún momento, cuando vean la parte de las enzimas proteolíticas, van a tener que usar homogenato de páncreas y de duodeno. ¿Por qué? Porque si no está el duodeno, las enzimas pancreáticas no se van a activar, porque falta la enteroquinasa. Y esto es fundamental porque esto protege al páncreas de degradación producto de sus propias enzimas. Cuando hay una pancreatitis, muchas veces las enzimas están activadas y comienzan a degradar el propio tejido pancreático y producen lesión. Por eso es importante que se secreten como simógenos. Bien, una vez que la tripsina aparece, la misma tripsina va a catalizar la transformación de otras enzimas como el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa, que eran todas enzimas pancreáticas, que se van a transformar ahora a enzimas activas: quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Sí, no te veo. Sí. ¿La enteroquinasa también puede ser la enteropeptidasa de la misma? Yo no la he visto como enteropeptidasa, porque las enteropeptidasas son las que degradan péptidos, son las que te dije, son estas, oligopeptidasas, dipeptidasas, para mí son esas las enteropeptidasas. La enteroquinasa siempre la he visto como enteroquinasa, porque justamente tienen funciones diferenciales. Una es activar
a las enzimas pancreáticas y la otra es degradar péptidos. Por eso me parece que las enteropeptidasas se refieren más a lo que es degradación de péptidos. Ahora las vamos a ver a las enteropeptidasas otra vez. Esta siempre la he visto como enteroquinasa. ¿Se llama quinasa de pronto por fosforólisis o no? En realidad, probablemente fosforila al tripsinógeno, la verdad que no lo sé eso, pero probablemente sea quinasa porque fosforila el tripsinógeno y justamente le cambie. Es una hidrolasa, pero no sé si lo hace por fosforólisis, no lo sé. Si es quinasa puede ser, te prometo que lo averiguo, porque eso no lo... Bien, las otras enzimas proteolíticas, estas son las, ¿ves? Las enteropeptidasas o endopeptidasas, perdón, estoy diciendo mal. Estas son endopeptidasas, perdón, que van a ser enzimas, son proteasas que van a ser secretadas a nivel estomacal. La pepsina, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, todas cortan enlaces internos, ¿sí? Mientras que las exopeptidasas van a ser las carboxi y las aminopeptidasas, que van a cortar enlaces carboxilos terminales y aminoterminales y enlaces carboxilos cercanos a los aminoterminales, a los amino o carboxiloterminales. Es decir, los que estén cercanos se cortan por exopeptidasas, tanto carboxi como amino, y las endopeptidasas cortan lejos de los carboxilos terminales. Y las proteolíticas de membrana son estas, que son las dipeptidasas o dipeptidilaminopeptidasas, que estas son las que yo te digo que para mí son las enteropeptidasas, ¿sí? Estas, las del borde en cepillo. ¿Cómo van a actuar esas enteropeptidasas u oligopeptidasas? Por acción de la pepsina, de la tripsina, lo que vamos a tener son oligopéptidos, di y tripéptidos. Por acción de las dipeptidilaminopeptidasas o dipeptidilpeptidasas, se van a hidrolizar estos dipéptidos y estos oligopéptidos, dando aminoácidos que van a poder ser absorbidos. También hay aminopeptidasas que fundamentalmente van a degradar aquellos aminoácidos que tengan grupos amino, y también aminoligopeptidasas. Todas estas son enteropeptidasas. Y también hay algunas peptidasas citoplasmáticas. Ahora vamos a ver. Este es un dibujo un poco más complejo, ¿sí? Ya vimos que hay acción de las proteínas pancreáticas y gástricas que se van a formar oligopéptidos y aminoácidos. Los aminoácidos entran directamente, igual que pasaba en el túbulo contorneado proximal, por un cotransporte con sodio. Y pasan a través de transportadores específicos de aminoácidos, que ahora los vamos a ver, por la membrana vasolateral. El ingreso de aminoácidos a la célula es muy específico. Hay transportadores específicos para aminoácidos neutros, para aminoácidos para básicos, y hay familias específicas de transportadores, que son los SCL, y aparecen en gran número. Ahora vamos a ver algunas, pero sepan que son específicas y que los transportadores muestran distintas isoformas. ¿Qué sucede con algunos péptidos de cadena corta o dipéptidos? Pasan a través de un transportador de péptidos. Ven que acá son tripéptidos o dipéptidos, tienen 2 o 3 aminoácidos. Esos pasan a través de proteínas transportadoras de péptidos que se llaman PEPT1 y pasan como tales, como di o tripéptidos. ¿Qué sucede? No se pueden absorber como péptidos. Hay peptidasas citosólicas que van a degradar a esos péptidos y los van a transformar en aminoácidos que puedan ser absorbidos. Es decir, si alguno de estos péptidos no fue digerido por las peptidasas del ribete o de la luz, van a ser digeridos por peptidasas citosólicas.
Bueno, acá está de nuevo, algunos oligopéptidos pueden ser reabsorbidos por estos transportadores por un simporte con protones. En vez de simporte de sodio, ahora el gradiente es un gradiente dado por protones, gracias al intercambiador sodio-hidrógeno que aparece en la membrana. Esos péptidos también van a ser degradados por peptidasas citosólicas y van a ser absorbidos pasando por transportadores de la membrana vasolateral específicos. Como les decía, la absorción de los aminoácidos es compleja y hay distintas isoformas de transportadores. Hay algunos transportadores que son sodio dependientes y que se llaman los de la familia B sub 0, pueden transportar aminoácidos neutros, pueden transportar aminoácidos como prolina e hidroxiprolina, esos son los B sub 0 imino, aminoácidos ácidos. Hay otros específicos para aminoácidos que tengan grupos aromáticos como fenilalanina o metionina. Hay otros que son sodio independientes y ahí aparecen los de los grupos I que transportan aminoácidos básicos y el B minúscula 0 que transporta aminoácidos neutros. Como verán, hay para todos los gustos. Y en la membrana basal también aparecen transportadores para aminoácidos neutros, para alanina, serina y cisteína y para aminoácidos básicos. Estos son IL. Les digo que ahora ya la nomenclatura es toda SCL, pero los números son imposibles de acordarse, porque hay infinidad. Van a ver que aparecen muchos como transportadores aminoácidos SCL. Lo importante que sepan es que, bueno, que hay especificidad para el transporte y que todos deben ser absorbidos en definitiva como aminoácidos. Bueno, acá otra vez, ¿no? Estas son las distintas familias de aminoácidos, de transportadores de aminoácidos. Y hay otras enzimas proteolíticas que también son secretadas por el páncreas, que son RNasas y DNasas, que fundamentalmente van a degradar ácidos nucleicos, fosfatasas alcalinas, que van a liberar uniones fosfato. Estas van a actuar acá y también algunas van a ser secretadas por el hígado, van a cambiar sus niveles en algunas patologías, la fosfatasa. Y como para hacer un resumen, sobre todo de las secreciones pancreáticas, que tengamos en cuenta todo lo que implica la secreción pancreática, recuerden que la secreción pancreática está compuesta por alfamilasas, lipasas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, carboxipeptidasas, proelastasas que van a degradar elastina, ¿sí? También colagenasa, colipasa, ¿sí? RNasa, DNasa, fosfatasas y colesterol estearasa. Vale decir que con la degradación pancreática yo puedo degradar cualquiera de los componentes de la dieta, ¿sí? Independientemente de lo que pueda pasar a nivel estomacal y a nivel lingual o bucal. ¿Qué puede pasar o qué patologías están asociadas a la malabsorción de aminoácidos? Bueno, cistinurias por falta de los transportadores B0 y no se transporta ni cisteína, ni lisina, ni ornitina. Defectos en los transportadores imino, sobre todo a nivel renal y intestinal, van a producir prolinuria. Y en la enfermedad de Hartnup, que no se absorben aminoácidos neutros como fenilalanina. Y esto es muy importante porque da trastornos neurológicos, ¿sí? Es un desorden hereditario que de hecho se detecta desde muy temprana edad para poder predecir o poder prevenir trastornos neurológicos. Da alteraciones en la piel, pero también trastornos neurológicos importantes. Bueno, nos queda por ver absorción de minerales y de iones y ver cómo maneja el agua también, porque nosotros hablamos de los componentes de la dieta, pero
también hay una ingesta importante y una gran cantidad de líquido que está pasando a nivel del tracto gastrointestinal. Y eso es lo que les traje en esta diapositiva. Aproximadamente por día ingerimos unos 2 litros de líquido, ¿sí? Pero además, la secreción salival diaria es de 1.5 litros. Las secreciones gástricas de 2 litros, 500 mililitros de bilis, es decir, medio litro, más 1,5 litros de secreciones pancreáticas y secreciones intestinales, que son aproximadamente unos 2 litros. A nivel del intestino delgado, de los 8.5 litros que llegan aproximadamente, se reabsorben 6.5 litros. Es decir, que la reabsorción mayoritaria se da en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que con muchos de esos solutos va a ingresar agua. Pero además, los 2 litros que llegan al colon se van a reabsorber y solamente se van a excretar con las heces unos 100 mililitros de líquido, 100 mililitros de agua. Vale decir que el volumen se mantiene y la gran parte del líquido, tanto que ingresa como que se secreta, se reabsorbe, sobre todo en forma de agua, ¿no? Y esa reabsorción va a ser facilitada por las características que tienen los enterocitos. Como les dije, son células que ustedes ya saben, histológicamente presentan una gran superficie de absorción, tienen esas microvellosidades que a su vez están otra vez, por decirlo así, plegadas, ¿sí? Lo cual aumenta mucho la superficie de ingreso de sustancias a la célula. El potencial de membrana de los enterocitos es aproximadamente de menos 35. Acuérdense que todas las células tenían potencial de membrana y que siempre es negativo. Y la entrada y el ingreso de agua a las células, a los enterocitos, se va a ver favorecido por el ingreso de sodio, que va a estar dado por diferentes transportadores que ahora vamos a ir viendo. También porque la sodio-potasio ATPasa va a crear un gradiente externo de sodio, lo cual va a permitir el ingreso de agua por lo que es la vía paracelular a través de las uniones estrechas y un ingreso de agua a través de la vía transcelular que va a estar dado fundamentalmente por 2 proteínas transportadoras que son aquaporina 7 y aquaporina 8 que se expresan en la membrana apical de estas células. También va a haber canales de potasio, ¿sí?, que van a permitir la extrusión de potasio y por lo tanto esto también va a favorecer a este intersticio para generar osmolaridad y para poder retener líquido. ¿Qué se absorbe? Fundamentalmente sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. Y se absorben de forma diferencial. ¿Dónde? En el duodeno, en el yeyuno, en el ileón, perdón, y en el colon. Y la absorción también va a ser particular. Va a depender de la expresión de distintos transportadores e intercambiadores. Muchas veces va a ser mediada. En algunos casos va a ser una absorción pasiva, como la absorción de potasio en el ileón. Y también va a haber secreción neta. En el caso del colon va a haber secreción de potasio y de bicarbonato hacia la luz y también reabsorción de bicarbonato y de cloruro por intercambio. En un caso es secreción por intercambio con cloruro y en el otro caso es absorción de cloruro por intercambio con bicarbonato. Es cruzado, porque va a depender de dónde se esté expresando el transportador. Vamos a ir viendo de a poco cada uno de estos iones, ¿sí? Vamos a empezar con el sodio. La absorción de sodio que se produce en estado postpandrial se produce fundamentalmente en el yeyuno. Fíjense que yo acá tomé estas figuras que son de Boron
Y las tomé porque me parecen interesantes, porque a medida que muestra cada transportador, muestra dónde se expresa mayoritariamente. La absorción de sodio en el yeyuno es muy importante. Las flechas van a indicar eso. Una flecha bien gorda, más importante. Una flecha más pequeña, menos importante. Pero esa absorción postprandial de sodio se produce fundamentalmente en yeyuno e ilium. ¿Qué característica tiene? Es la absorción que se produce por el transportador sodio-glucosa. Entra por ese simporte sodio-glucosa, también entra sodio por el simporte sodio-aminoácido, va a salir por los GLUT, por los transportadores de aminoácidos, los aminoácidos y la glucosa, y el sodio se va a extruir por la bomba sodio-potasio. Este transportador es muy importante, porque el descubrimiento de estos transportadores permitió que se empezaran a desarrollar soluciones de rehidratación orales. Los que por ahí estuvieron conmigo para renal, algo yo les conté. Esas soluciones de rehidratación oral están compuestas por cloruro de sodio y glucosa y se basan en este transportador. ¿Por qué? Porque este transportador no es inhibible ni por AMP cíclico ni por calcio. Hay algunas bacterias, como la Escherichia coli, por ejemplo, que lo que hacen es aumentan los niveles de AMP cíclico, y hay algunos transportadores dependientes de AMP cíclico que están en la membrana apical y que van a hacer que se elimine, por ejemplo, cloruro, y por lo tanto eliminan agua. Entonces producen diarreas acuosas, pero además con pérdida de iones. La rehidratación oral, siempre que el individuo no presente vómitos, puede hacerse utilizando este transportador. Por eso no se pone solo sal, sino también glucosa. Justamente para favorecer el ingreso de sodio y glucosa y por lo tanto el ingreso de agua a través de estos transportadores. Es decir, generando el intersticio va a ingresar agua por vía paracelular. ¿Se entiende? Bien, también hay un intercambio electroneutro que se da a través del intercambiador NH3. Es un intercambiador sodio-hidrógeno, pero no es la misma isoforma que ustedes vieron para corazón. En corazón aparece NH1. Este es NH3. ¿Y qué característica tiene? Es un intercambiador de sodio, también va a producir alcalinización porque destruye protones, pero es inhibido por algunos diuréticos como el amiloride. Si yo inhibo la reabsorción de sodio por este intercambiador, voy a inhibir la reabsorción de agua y por eso voy a producir diuresis. ¿Sí? Este intercambiador que aparece en el duodeno y en el yeyuno mayoritariamente, lo que hace es, permite el ingreso de sodio, el sodio va a salir por la bomba de sodio-potasio, pero además, a nivel de la membrana, va a haber un intercambiador en estas zonas, que ese sí es el NH1, que no es inhibible por amiloride. Y que va a mantener, va a ser el encargado de mantener fundamentalmente el pH celular. Pero favorece el intercambio electroneutro de sodio y protones, ¿sí? Este va a alcalinizar y este también, y esto va a favorecer la entrada de sodio. En el ilion y en el colon proximal hay transporte electroneutro de sodio, de cloro y de bicarbonato. En el ilion y en el colon proximal se expresan también este intercambiador NH3, pero a su vez se expresa otro intercambiador que es el clorobicarbonato. Ese intercambiador clorobicarbonato extruye bicarbonato con intercambio por cloruro. ¿De dónde sale el bicarbonato? De lo que ustedes ya saben, como siempre. También estas células expresan anhidrasa carbónica, van a hacer la hidratación del dióxido de carbono, se va a escindir en protones y bicarbonato. Los protones son extruidos por el sodio hidrógeno y el bicarbonato por el intercambiador clorobicarbonato. ¿Por dónde sale el cloruro? Por canales basales de cloruro.
Por eso, acá el transporte y la absorción de sodio implica también absorción de cloruro. Fíjense que es diferencial en cada parte del intestino delgado y aún en el colon. De acuerdo a lo que se exprese en la membrana del enterocito, va a ser lo que se absorba o no. También hay absorción pasiva de sodio en el colon distal por canales de sodio, que también son inhibibles por este diurético que es el amiloride. Siempre el sodio sale por la sodio ATPasa, pero la proteína que se expresa en la parte apical es diferente. Estos son canales de sodio. Y estos canales de sodio, perdón, los había puesto y no se lo dije, pueden ser regulados por aldosterona. La expresión de estos canales puede ser regulada por aldosterona, de forma tal que la aldosterona va a generar la reabsorción de sodio no solo a nivel de lo que es el túbulo renal, el cornorreado distal, ¿se acuerdan?, sino que también puede estimular la reabsorción de sodio a nivel intestinal, sobre todo a nivel colónico. Veamos ahora qué pasa con el cloruro. Dijimos que hay una parte de reabsorción de cloruro que está asociada a la reabsorción de sodio, pero también en todo el intestino delgado y grueso se van a expresar canales de cloruro que van a permitir la entrada pasiva de cloruro. Esos canales van a estar tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral, es decir, que van a permitir la entrada y la salida de cloruro. Fundamentalmente la expresión mayoritaria es en yeyuno y en el colon distal, pero están en todo, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. También hay intercambiador clorobicarbonato, que se expresa en el ilion, en el colon proximal fundamentalmente y en el colon distal. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el colon había secreción de bicarbonato? Esa secreción de bicarbonato está asociada a la absorción de cloruro. En la membrana apical se expresa este intercambiador clorobicarbonato y en la membrana vasolateral canales de cloruro que permiten la salida. Para el manejo de lo que es el pH está el intercambiador sodio-hidrógeno basal, que ya lo habíamos visto, y para la salida del sodio, como siempre, la bomba de sodio. La ausencia de este intercambiador puede producir lo que se llama la cloridorrea. Como no está el intercambiador, ahora queda cloruro en la luz. Eso genera partículas osmóticamente activas por la cantidad de cloruro, se pierde agua junto con cloruro. Y además, como no se excreta la suficiente cantidad de bicarbonato, esa diarrea puede cursar con alcalosis. Ya les digo, no tienen por qué saber las patologías, pero solo les comento que también las alteraciones de estos transportadores están asociados a distintas patologías. También hay, a nivel del colon proximal y del ilion, intercambios paralelos de sodio y clorobicarbonato. El transportador es el mismo, es el clorobicarbonato, pero ahora acá, en estas células, aparece también sodio-hidrógeno, el NH3, y por lo tanto se van a producir los dos intercambios, entrada de cloro y de sodio y extrusión de bicarbonato. Y secreción electrogénica de cloruro, que fundamentalmente se da a lo largo de todo el tracto gastrointestinal a través de unos canales, que son estos canales CFTR, que son los mismos que están alterados en la fibrosis quística, que por ahí los vieron y que producen aumento de la secreción de moco a nivel pulmonar y tantos trastornos. Estos canales son canales de cloruro. Pero estos canales son regulados por AMP cíclico y por calcio y se activan. Y como les dije, en algunas infecciones bacterianas, de acuerdo a las cascadas de señalización que se estén activando, puede haber aumento del calcio también por acetilcolina, ¿sí? Acuérdense que acetilcolina era M3, GQ calcio, aumenta el calcio. Por el péptido intestinal vasoactivo se aumenta el AMP cíclico y todo esto puede activar al canal.
Si yo tengo un exceso en la producción de AMP cíclico, voy a tener pérdida de cloruro y voy a tener pérdida de agua y puedo tener una diarrea importante. Esas diarreas son las que se contrarrestan con el transportador sodio-glucosa y las rehidrataciones orales, porque esto es sensible a AMP cíclico. Por acá no puedo actuar, pero sí puedo actuar por el otro que no es sensible a AMP cíclico. Fíjense que acá aparece para la extrusión de cloruro un transportador que ustedes ya conocen, un simporte sodio-potasio 2-cloruro. Pero este está en la membrana vasolateral ahora, por lo tanto ahora lo que hace es ingresa potasio, sodio y cloruro y la salida va a estar dada por este canal de cloruro de la membrana apical. Y también hay canales de potasio, por lo tanto la secreción de cloruro va acoplada a la absorción pasiva de potasio. Esta secreción es electrogénica porque fíjense que sale un anión, pero no está ingresando a la célula ningún otro ion, por eso es electrogénica. Bien, también hay absorción pasiva de potasio. El potasio va a entrar a través de lo que son las uniones paracelulares, va a secretarse también pasivamente por esas uniones paracelulares, va a haber secreción activa de potasio, ¿sí? Fundamentalmente en el colon, por canales de potasio que están en la membrana y que son sensibles también a aldosterona, y absorción activa por un intercambiador protón-potasio en el colon distal. Bien, esto es lo mismo. Esta es la regulación por aldosterona, ¿sí? De la secreción de potasio. ¿Se acuerdan que regulaba no solo la absorción de sodio, sino también la excreción de potasio? ¿Qué cosas estimulan o inhiben? Bueno, la secreción de agua y de todos estos iones está estimulada por serotonina, por todo lo que son hormonas digestivas, histamina, bradiquinina, prostaglandinas, por el péptido natriurético, porque el péptido natriurético produce natriuresis y no solo va a actuar a nivel de lo que es, de nuevo, de la nefrona, sino también a nivel intestinal, inhibiendo la reabsorción de sodio, ¿sí? Acetilcolina, como ya vimos, y la absorción está regulada por somatostatina, hormonas suprarrenales, algunos mineralocorticoides, catecolaminas y angiotensina. Acuérdense que la angiotensina es un potente vasoconstrictor, pero además también participaba en la reabsorción de sodio. Bien, otras cosas que pueden ser absorbidas son macromoléculas como inmunoglobulinas, factores de crecimiento, muchas de estas, sobre todo en edades tempranas, por transitosis mediada, por proteínas que no están claras, es no específica esta transitosis, pero sobre todo en edades tempranas la incorporación de inmunoglobulinas desde la leche materna se da por estos procesos. Bueno, vamos a ir a tres sustancias que nos importan mucho, que como son la absorción de calcio, hierro y de vitamina B12. La absorción de calcio es muy importante a nivel intestinal y está regulada por lo que es la vitamina D. La vitamina D es derivada del colesterol y favorece la absorción de calcio a nivel del duodeno. ¿Por qué? La vitamina D también, por ser un derivado del colesterol, puede atravesar la membrana y puede actuar generando efectos genómicos, estimulando la síntesis de distintas proteínas. Lo que estimula la vitamina D es la síntesis de diferentes proteínas que van a manejar el calcio en estas células del duodeno. Va a estimular la síntesis de canales de calcio
que son esos TRPV6, por donde va a ingresar el calcio libre, que tiene una concentración en el extracelular de un 1 milimolar aproximadamente. También puede haber algo de ingreso de calcio por vía paracelular. El calcio tiende a formar depósitos y a cristalizarse, por eso tiene que unirse a proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras son las calvindinas. En realidad el nombre viene porque en inglés binding quiere decir unión o pegado, entonces aparecen las BIN, que son las proteínas de unión. Esa calvindina une calcio, ¿sí? Y ese calcio puede extruirse de dos maneras. Por un intercambiador que ustedes conocen, que es el sodio-calcio, que ahora, como está en la membrana vasolateral, lo que hace es extruir calcio y meter sodio a la célula, igual que siempre, pero ahora desde lo vasolateral. Y también por un intercambiador calcio-protón. Todas estas proteínas pueden aumentar su expresión producto de la vitamina D. Y el calcio puede ingresar directamente por vía transcelular al torrente circulatorio. La alteración o la falta de vitamina D puede producir una hipocalcemia, porque no hay absorción. Una mala absorción de calcio. También es cierto que la alteración de las vellosidades también puede producir una hipocalcemia por mala absorción. Los síndromes de mala absorción traen trastornos que son variados, porque no solamente está alterado un mecanismo, sino varios, producto de la falta de vellosidades. Otro metal importante que necesitamos y que es parte de nuestra dieta, pero además lo necesitamos porque es fundamental para todo lo que es la formación de la serie roja, es el hierro. El hierro se va a absorber en el duodeno y en el yeyuno. ¿Cómo? De dos formas diferentes. El hierro puede estar como hierro libre, generalmente en estado férrico, y por acción de enzimas de las vellosidades o por acción de la vitamina C y la fructosa, puede transformarse en ion ferroso. Ese ion ferroso entra a través de transportadores que son transportadores de metales divalentes, que normalmente son simportes junto con protón. El hierro que entra a la célula en estado ferroso se une también a una proteína transportadora, que es esa movilferrina, y va a salir por proteínas de membrana que son ferroportinas. Pero para pasar a la circulación debe de nuevo pasar a estado férrico. Por lo tanto, hay una enzima que es la efestina que pasa de nuevo el ion ferroso a estado férrico, para que así sea transportado por la proteína transferrina, que es la proteína que va a mantener al hierro circulante. Pero también el hierro puede estar como derivado de grupos hemo, ¿sí? Y puede atravesar la membrana, pero necesita de la hemoxigenasa del enterocito para degradarse. ¿Qué va a dar? Va a dar algunos productos de degradación que van a formar biliverdina y bilirrubina, que van a ser lo que le va a dar color después a las heces, porque se van a excretar. Y ese hierro, una vez que se degrada desde las por acción de las hemoxigenasas, también va a ser transportado por la movilferrina. La absorción de los depósitos de hierro está regulada de acuerdo a la cantidad de hierro corporal. Y también por una proteína que se llama epsidina, que lo que hace es disminuir la expresión de esta ferroportina, que está acá. La epsidina la regula. Si hay mucha cantidad de hierro circulante, al no estar la ferroportina, no se absorbe tanto hierro.
Como ustedes saben, el hierro es importantísimo para formar las proteínas transportadoras, ¿sí? Fundamentalmente las proteínas transportadoras de oxígeno, los grupos E de proteínas transportadoras de oxígeno que están en los eritrocitos. Y además también va a haber sensores, ¿sí?, que van a hacer que se aumente o no el transporte de hierro dependiendo también de nuestro estado en cuanto a lo que es la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí?, y la cantidad de oxígeno. Por eso la absorción de hierro está muy regulada por el estado o por los depósitos de hierro corporales. Respecto de la absorción de vitaminas en general, la mayoría de las vitaminas son liposolubles, pueden atravesar la membrana del enterocito y se absorben sin necesidad de transportadores. Pero la vitamina B12, que es una vitamina también esencial para lo que es la formación de la serie roja, es una vitamina cuya absorción es compleja y necesita de proteínas transportadoras para poder ser absorbida a nivel intestinal. La proteína o la vitamina B12, ¿sí?, ingresa como cobalamina y se encuentra unida a distintas proteínas del alimento. Por acción del pH estomacal y por acción de la pepsina, la cobalamina o la vitamina B12 se escinde, ¿sí?, de los compuestos alimenticios y queda libre. ¿Se acuerdan que yo les dije que las células de las criptas secretaban un factor que era el factor intrínseco? Bien, en el estómago, la cobalamina se une a otra proteína que es la aptocorrina, que es segregada por las células gástricas. Entonces, cobalamina unida a la aptocorrina. Y el factor intrínseco no se une en el estómago con la cobalamina, sino que necesita de proteasas que están en el duodeno. Vale decir que la cobalamina llega al duodeno unida a aptocorrinas y por otro lado llega el factor intrínseco. Por acción de proteasas pancreáticas, ahora se escinde la unión de la aptocorrina a la cobalamina y ahora se une la cobalamina al factor intrínseco. Y es así como se absorbe. En realidad no se conoce mucho cómo es el proceso de absorción de esa cobalamina en el enterocito. Sí se sabe que pueden formar endosomas, ¿sí?, y que hay alguna proteína transportadora que le han dado el nombre de transcobalamina, de la cual el factor intrínseco por acción lisosómica puede escindirse. Y ahí, si el factor intrínseco se degrada o se deglucosila, son cosas que todavía están en duda. Algunos proponen que hay una desglucosilación y que el factor intrínseco se reutiliza, pero no se conoce todavía. Pero sí es cierto que la cobalamina pasa, ¿sí?, por acción de una proteína transportadora que es la transcobalamina y así pasa al torrente circulatorio, ¿sí? En las anemias perniciosas por exceso de secreción, por falta de secreción ácida, ¿sí?, no hay una correcta absorción de la vitamina B12, falta también el factor intrínseco y por lo tanto no hay una formación correcta de glóbulos rojos y hay ese tipo de anemias. Para los que tienen que ver anemias, esto por ahí les puede venir bien. Y bueno, hay absorción de otras sustancias a nivel del hilio proximal, del yeyuno, biotina, ácido fólico, riboflavinas, tiaminas, vitamina 6, que en realidad muchas no se han caracterizado en humano, sino que aparecen en distintas especies de mamíferos, pero su presencia de transporte y de absorción en humano todavía no está bien caracterizada. Los dejo para que no mueran congelados. Cualquier cosa o cualquier duda me consultan y ya les digo, bibliografía para esto
A mí me parece que Boron está muy bien, muy completo, y si no hay, estaba bien en Constanzo, Guyton también, pero la mayoría de las diapos son de Boron. Nos vemos, chicos.